Jesucristo salió de su casa y se sentó a orillas del mar. Una gran multitud se reunió, de manera que debió subir a una barca y sentarse mientras la multitud permanecía en la costa. Él les habló extensamente por medio de parábolas. Les decía: el sembrador salió a sembrar, y al sembrar la semilla cayeron al borde del camino, los pájaros se la comieron. Otro cayó en terreno pedregoso donde no había mucha tierra, brotó porque la tierra era poco profunda, pero cuando salió el sol se quemaron y por falta de raíz se secó. Otros cayeron entre espinas y al crecer las ahogaron. Otros cayeron en tierra buena y dieron fruto, unos 100, otros 70, otros 30. El que tenga oídos, que oiga. Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versos 1 al 9. Discernir según la voluntad de Dios. Notas amables a la palabra de Dios. Miércoles 24 de julio, año 2024. Hoy nuestra Iglesia Católica nos ubica en el Líbano. El santo es libanés y es un santo que unió las dos hermandades, Oriente y Occidente, en el estado mismo de la Iglesia Católica. Su nombre es San Charbel Makhlouf, sacerdote asceta, religioso, libanés, que perteneció a la iglesia maronita. Esa iglesia maronita es la misma iglesia siríaca maronita de Antioquía, conocida también como iglesia maronita. Es una de las 24 iglesias sui juris que conforman la iglesia católica. La fundación es en el año 410 de esa iglesia, después de Cristo. Monasterio de Saint Marun, Anaya, Líbano. El fundador es Juan Marón. El calendario que ellos usan para su liturgia es el gregoriano. El gobierno eclesiástico a través de sínodos. La liturgia, cuando ellos la celebran, es en siríaco occidental o en árabe libanés. Es la lengua que ellos usan. Tienen una buena cantidad de obispos, sacerdotes, diáconos permanentes. Iglesia maronita. Este santo maravilloso es el santo que unió en ese siglo todo lo que fue la iglesia oriental y occidental. También fue el primer santo de Oriente en ser canonizado. Después de muchos siglos, desde el siglo XIII, no había canonizaciones. El nombre original es Yusef Antum Makhlouf, que nace en Becafra, Líbano, en el año 1828. Nuestro santo es maravilloso porque se dedica a la vida ascética, a la vida de la oración, a la vida de servirle muy bien a los demás, y que escoge la vida conventual. Un hombre maravilloso que el Papa San Pablo VI lo beatifica en el año 1965 para la clausura del Concilio Vaticano II, y después lo canonizan en el año 1977. Lazo entre Oriente y Occidente. Cantidad de milagros de este santo. Ahí tenemos un santo excelente, maronita, San Charbel Makhlouf. Discernir según la voluntad de Dios. Hoy vamos a aprender el tema discernir. Esa es una palabra bien completica en lengua española, discernir.
es una palabra que tiene que ver con la inteligencia y con la voluntad de cada ser humano. Porque cuando la persona discierne, entonces debe elegir lo que va a hacer. Y lo que va a hacer es correcto o no es correcto. Algo así, más o menos, cuando una persona le dice a otra, ya lo pensó, ya lo meditó, qué decidió, qué va a hacer de ahora en adelante. Jesucristo utiliza ese método para educar a sus apóstoles y a la comunidad, y lo hace por un sencillo que se llaman parábolas en la Santa Biblia. Y hay una buena cantidad de parábolas y se llama parábola porque permite discernir. Es decir, como que cada uno saca sus propias conclusiones y se edifica la misma persona. Ese es el tema, discernir. Encontré 3 máximas que me parecen importantes para el día de hoy. La primera es definir. Divide et imperas, es una que he repetido cantidad de veces en las notas amables. Divide et imperas. Define y serás un rey, serás grande, serás maravilloso, pero define. Un problema que tienen las personas, muchas personas, es que no definen. Dicen sí, mañana dicen no, mañana dicen sí y arruinan la vida. Discernir es diga sí, diga no, pero discierna. ¿Cómo hace una persona para discernir? Primera máxima, discernir en la gracia de Dios. Tiene que ver con la inteligencia y la voluntad. Discernir es gracia de Dios, tiene que ver con la inteligencia y con la voluntad. San Ignacio de Loyola es un santo español, y este santo español del siglo XIV fundó la compañía más grande que ha tenido la Iglesia Católica en la historia. Se llama la Compañía de Jesús en español, y en el original Societatis Jesu. La Compañía de Jesús fundó esa compañía para servirle a la sociedad, y los sacerdotes que se consagran allí se consagran con 4 votos. Es la única que tiene 4 votos. Los 3 votos normales que tienen todos los que se consagran: pobreza, castidad, obediencia. Pero nuestros hermanos de la Compañía de Jesús son hermanos que hacen un voto de obediencia al romano pontífice. El Papa actual es de la Compañía de Jesús, de San Ignacio de Loyola. Segunda máxima con San Ignacio de Loyola: discernir lo que deseamos, pero defínalo con seriedad y con validez. Primera condición que le pone San Ignacio de Loyola: cuando usted tome una decisión, tómela con seriedad y con validez. 2. No elija situaciones ilícitas. Oiga lo que dice San Ignacio: no discierna para tomar cosas tremendas, inmorales o antiéticas. Por ejemplo, yo creo que lo mejor es abortar. ¿Cómo así que lo mejor es abortar? Sí, lo mejor es no tener ese hijo. Yo no quiero eso, abortar. No, eso no es discernir, dice San Ignacio. No elijas situaciones ilícitas, porque eso no es discernir. Y 3, el santo dice que hay que discernir, es el acto de la prudencia, y con la gracia del Espíritu Santo. Siempre que vaya a tomar decisiones, tómelas desde la prudencia y pídale la gracia al Espíritu Santo. Aprendemos entonces hoy con la palabra de Dios en el capítulo 13 del Evangelio según San Mateo. Aprendemos a discernir, pero discernir según la voluntad de Dios, como quien dice, esta es la voluntad de Dios, ¿será o no será? El Salvador del mundo se vale de una pedagogía para enseñarle a la humanidad a discernir. Son las parábolas, y nos enseñan a discernir, elegir y entender y tomar el camino correcto.
Miren cómo es de interesante ponerse uno a estudiar las parábolas que hay en la Santa Biblia, en el Evangelio, para aprender a ser muy maduro en la manera de pensar y tomar decisiones. ¿Qué es lo primero que se debe saber? Es que el discernimiento es una gracia de Dios. Entonces, está ahí ubicadito. Es gracia de Dios. Siempre hay que pedirle a Dios como la gracia cuando se van a tomar grandes decisiones en la vida. Segundo, es un acto que tiene que ver con la inteligencia. Es decir, la persona debe cuestionarse si verdaderamente es o no es, lícito o no lícito, ético o no ético. Tres, es un acto de la voluntad. Es decir, es el deseo de la persona que ya maduró y lo comparó con su inteligencia. Discernir es una gracia de Dios, un acto de la inteligencia y un acto de la voluntad. Por ejemplo, el apóstol San Pablo recomienda en ese capítulo 12 de la carta a los Romanos que cada persona discierna lo que es la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Dice San Pablo, lo bueno, lo que agrada, lo perfecto. Esa es la voluntad de Dios. Discierna si usted está ahí o no está ahí. Aprendemos a discernir dejándonos guiar por el Espíritu de Dios y permitiendo que la inteligencia se acomode a la voluntad de cada persona. Ese es el primer paso. El segundo es que existe en la Biblia una buena cantidad de ejemplos bíblicos para discernir lo que debe hacer el ser humano, pero la pregunta sería, ¿dónde está el secreto? Por ejemplo, discernir según las parábolas. ¿Cuáles parábolas? Yo me acuerdo de la Biblia. ¿Las puedo buscar? Sí, señor, las puede buscar. Hoy en día está la facilidad de la internet y se puede allí como mirar a través, investigar en el consultador del Google y como decir parábolas. ¿Cuáles hay? Hay una parábola que es la que leímos hoy, la parábola del sembrador, donde cae la semilla en tierra buena. ¿Y qué es tierra buena? Es voluntad, inteligencia, deseo, escuchar con atención. Allá cayó la palabra de Dios y le dio buen resultado a esa persona, pero porque cumplía con ese requisito. También hay otra parábola que se llama la parábola del trigo. La parábola del grano de mostaza, algo muy pequeño que termina en ser como un edificio muy grande, como un árbol donde los pájaros anidan. El grano de mostaza y se convierte en otra realidad. La levadura es otra parábola. El tesoro escondido, la persona se da cuenta que allá está la idea y eso es maravilloso y me voy por ese camino. Entonces vende todo lo que tiene y va y compra ese campo porque allí está. Hay otra parábola que se llama la perla del mercader, que encuentra una perla maravillosa en su vida. Entonces el segundo paso es como tratar de comenzar a dar una reflexión y madurar ideas con las parábolas que tiene el Evangelio. Cada parábola tiene su mensaje propio. Entonces nos convertimos en esos buenos católicos cuando hacemos la voluntad de Dios y cumplimos ese sabio mandato que da Dios. Si se mantienen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Juan capítulo 8, verso 31. Si usted se mantiene en la palabra, sostiene la palabra, lee la palabra, se deja guiar por la palabra, será un excelente sacerdote, religiosa, laico, misionero, una excelente persona creyente en Dios. El Papa Benedicto XVI enseña que la voluntad de Dios es un camino de la sabiduría para discernir el mal y para discernir lo que está bien, lo que no está bien, lo que es libre, lo que sí es libre. Dice el Santo Padre, discernir. Hemos aprendido hoy esa palabrita, discernir. Cómo es de importante pedirle a Dios esa gracia. Discernir es gracia de Dios
exacto de la inteligencia y tiene mucho que ver con la voluntad de cada persona. Salud, paz y bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.